con conmemoraciones y demás que eran imprescindibles dentro de la tónica o de las características, ¿no?, que tiene este programa. No podíamos dejar de lado el Día del Animal, me cuesta decirlo enormemente, el Día de la Danza, el Internacional de la Danza, el Día Internacional de los Trabajadores, del Trabajo. Y por supuesto haremos unas breves reflexiones sobre el maltrato infantil, que es un tema muy duro, muy duro, y que sigue existiendo y se sigue denunciando, y las autoridades encargadas, no digo de la represión, sobre todo de la prevención, siempre insistimos tanto en esa palabra porque tampoco se cumple. No está en dictar leyes y demás porque ya existen, simplemente es darles cumplimiento. El maltrato infantil no es nuevo, de hecho en niños y niñas sigue existiendo desde los albores de la humanidad prácticamente, cuando eran ofrecidos en sacrificio a los dioses, ¿no? Las vírgenes, las mujeres, los niños, en aras de una purificación y de una ofrenda a los dioses. Eso es maltrato, eso es abuso. Y era tomado como parte de una cultura, inclusive por distintas religiones también, no tenemos que olvidarlo, porque en la mayoría de las religiones el tema del maltrato y de, por ejemplo, obstruir los genitales de las mujeres, la ablación de los órganos genitales se sigue realizando. La mutilación genital femenina, eso es una forma tremenda de maltrato y de abuso. Y no solamente ocurre en África, ocurre en regiones y en provincias de Argentina, Misiones, Chaco, Formosa. Por otro lado, el maltrato, abuso infantil, así como se lo conoce, hay una convención que es muy importante, como lo es la Convención y los derechos internacionales, desde ya, de los derechos del niño y de la niña, que está vigente en Argentina y que tiene jerarquía constitucional, es decir, supralegal, por encima de las leyes internas argentinas, ¿no? Por lo general, casi todas las provincias, dentro de un régimen que constitucionalmente es federal, existen en mayor o menor medida legislaciones y organismos y secretarías encargadas de velar por, o deberían, por la niñez y demás. En pocos casos se cumplimenta con esto. El maltrato infantil deja secuelas permanentes, no solamente en lo físico, en lo psicológico, que perduran quizás hasta que se muere la persona, e inclusive como consecuencia del maltrato y del abuso, muchos niños y niñas se quitan la vida, se suicidan, porque no soportan ni el dolor ni el maltrato. De hecho, comenzó, y es importante nombrarlo, por lo menos desde lo que se conoce dentro históricamente, ¿no?, en Nueva York, en Estados Unidos. Es un texto y un caso importante porque tengan en cuenta que fue a fines del siglo XIX, ya estamos en el 2022, sigue existiendo el maltrato y abuso, y según textos que tienen verosimilitud, se ganó un caso no existiendo leyes, el caso de un niño que había sido abusado de 9 años,
sometidos a permanentes abusos físicos. Una trabajadora, no sería trabajadora social, ahora se la llamaría así, de caridad, porque en esos momentos eran entidades de caridad, de beneficencia, que después se realizaron de una manera más organizada, ¿no? Y más democrática en lo que era asistencia social y ahora es trabajo social. Ayudó a esta criatura de 9 años y acudió a la justicia invocando, por supuesto con un abogado, invocando, fíjense ustedes, una ley que era la de prevención y cuidado contra la crueldad animal. Porque, y así se ganó el caso, la frase definitoria para el juez fue que la menor merecía tanta protección como un perro común. Es tremendo. Y existe. Existe el maltrato intrafamiliar, existe el abuso físico, el abuso psicológico, el maltrato físico, el abandono físico, porque, por ejemplo, si a un niño o una niña se lo priva de las necesidades fundamentales, de comida y demás, hay padres que los tienen encerrados, que los tienen encarcelados, que los matan. Hemos sabido de casos, inclusive hace pocas semanas o meses, en Argentina, de madres que mataron a sus hijos. O también en el caso de cuidadores, de personas que están encargadas de la curatela, por jueces, juezas, que los maltratan, que los hacen trabajar. Y eso lo vemos también, no podemos decir que no, ni ser tan hipócritas, a diario en todas las calles y en todos los lugares de Rosario, como de la República Argentina y en todo el mundo, que maltratan a los niños. Entonces se genera toda una ola incesante y cada vez más grande, más grande, más grande de violencia. Y esa desprotección, ese dormir en la calle, esas carencias de las necesidades esenciales de todo niño y toda niña, eso es maltrato. Y nos parece algo común y corriente. O utilizar, como en épocas de Dickens, ¿no?, a niños y niñas que, por ejemplo, tienen un brazo que ha sido mutilado y piden o venden sobre todo pañuelos de papel, o piden para comer, y si no, reciben maltrato y vejámenes por parte de sus padres o de sus tutores o de sus cuidadores. En épocas de crisis y de una crisis tan dura, tan fuerte, y que aparentemente, como la que estamos padeciendo en Argentina, termino la frase porque realmente me produce asco, que las autoridades dicen que van a realizar esto, lo otro y lo otro. Se habló de guerra, ya la palabra guerra me produce realmente repulsión. Señor Alberto Fernández, hable de menos guerra y actúe. Ministro Guzmán, usted no es un ministro, es servir al Fondo Monetario Internacional, punto. Y a intereses que son absolutamente contrarios a nosotros como población. Y por ende, eso también es una forma de maltrato hacia nosotros y siguiendo, vuelvo a decir, ese efecto cascada, perversa, psicópata totalmente, absolutamente ilegítima, violatoria de derechos humanos esenciales contra niños y niñas, contra futuras generaciones que van a tomar esto quizás de una manera que sea absolutamente violenta. Y muchas veces nos preguntamos, y no estoy justificando matanzas, ni asesinatos, ni robos, ¿por qué? Si el ambiente
es de hacinamiento, de violencia, de maltrato, indudablemente ese niño y esa niña lo toma como algo normal, común. Y esto es lo que no debería suceder. Y está sucediendo. De hecho, podríamos hablar mucho más sobre el tema. Lo continuaremos realizando en otros programas. No podíamos dejar de mencionar el enorme cuadro de maltrato y abuso infantil que se está padeciendo en la República Argentina de este 2022 y que no lo ignoran en absoluto, fundamentalmente las autoridades nacionales, ni las de la provincia, específicamente de Santa Fe, ni tampoco de la ciudad de Rosario, pero fundamentalmente a nivel nacional y a nivel provincia de Santa Fe. Antes de terminar, quiero reivindicar la figura de dos luchadores sociales y que por eso también se conmemora el 1 de mayo, que fue la ejecución a través de un juicio absolutamente fraudulento y ficticio de los anarquistas Sacco y Vanzetti. Sacco era un pescador, Vanzetti era un zapatero, y fueron condenados por un robo que no cometieron, por un juez y por un fiscal, que son recordados por haber asesinado y condenado a la silla eléctrica a dos luchadores sociales. Y las revueltas legítimas de trabajadores, fundamentalmente hombres en esa época, pero mujeres también, en Chicago, porque fueron los mártires de Chicago, una ciudad industrial en esos momentos, y fueron ejecutados en 1927, comienzos del siglo XX. Sacco y Vanzetti fue un juicio ficticio.